Buenas tardes, pues en esta ocasión les quiero recomendar mucho un libro buenísimo que acabo de terminar que se llama El niño filósofo y el autor es Jordi Neumann. Jordi Neumann es un filósofo, es un profesor de una escuela en Barcelona, en España, y este libro está dividido en dos partes. En una primera parte va a hablarnos sobre su concepto de filosofía, de por qué la filosofía es buena, es necesaria para los niños desde que son pequeños, de enseñarles a formar un pensamiento crítico y también la manera en la que podemos ir acercando a los niños a la filosofía y a comenzar a pensar por cuenta propia y a generarse una serie de cuestionamientos que les ayuden a comprender la realidad en la que vivimos y poder afrontarla de manera sana y con el uso de la razón. Entonces, este libro, El niño filósofo, está dividido en dos partes. La primera parte, el autor, Jordi Neumann, nos plantea todos esta necesaria apertura de pensamiento, acercar a los niños a la filosofía, que no sea exclusivo de los adultos, sino que sea también una manera de entender el mundo, la realidad, a los hombres. Y en la segunda parte ya nos va a hacer una propuesta interesante de cómo aplicar la filosofía a través de varios filósofos. Empieza por Platón, diciendo esto de el áuriga, que es jalado por dos caballos, el caballo blanco, el caballo negro, si hay que actuar con la cabeza o con el corazón. Entonces nos va a poner una historia, nos va a poner un cuento breve, y después va a hacer unos planteamientos, nos va a hacer un quiz, nos va a hacer una propuesta de un juego en grupo, una propuesta plástica de arte, de dibujar tal cosa o hacer una figura en plastilina, y por último nos va a hacer unas últimas preguntitas de opinión personal. Con Aristóteles va a dar también una breve biografía en cada filósofo, y en Aristóteles va a cuestionarnos sobre qué es lo que está bien, cómo podemos decidir lo que está bien de lo que está mal. En Epicuro nos va a hablar sobre lo que es el placer, qué es el placer, si conviene vivir en el placer o en la razón. Va a hablar de Séneca también, hablándonos sobre qué es la muerte y cómo podemos entender la muerte a partir de la naturaleza humana. En Spinoza va a hablarnos sobre lo que es la alegría, dónde podemos encontrar la alegría, la felicidad. En Michel de Montaigne vamos a encontrar el valor de la amistad, qué son los amigos y por qué son necesarios los amigos en la vida humana. Con Rousseau nos va a plantear el dilema de la educación, qué tan necesaria es la educación. Con Emmanuel Kant, obviamente nos va a hablar del deber, qué es el deber, el imperativo categórico. Con Nietzsche nos va a plantear la cuestión de la creatividad, qué tan importante y necesaria es la creatividad en nuestras vidas. Y con Wittgenstein nos va a hablar mucho sobre qué es el pretexto, va a ser la opinión, si podemos opinar de todo, pero va a ser un pretexto para hablar sobre el lenguaje, la importancia del lenguaje, el saber hablar, saber callar, ¿no? Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, decía Wittgenstein, ¿no? En el Tractatus Lógico-Philosophicus. Y tenemos a Hannah Arendt, que también nos va a hablar sobre la maldad, qué es la maldad, filosóficamente hablando. Y ya para terminar, con Erich Fromm nos va a hablar sobre el tener o el ser, qué es más importante. En este mundo en el cual vivimos, donde pareciera que tener te hace valer más como persona, o abrazar profundamente el ser.
y a partir del ser irradiar luz a todos los demás. Entonces, este libro de El niño filósofo me parece una maravilla que se tendría que aplicar, adaptarlo a las escuelas para ir introduciendo a los niños en el pensamiento crítico de un realismo actual, vivencial. Y hay un montón de... La propuesta que nos hace Jordi Nomen me parece muy atractiva porque en este libro la primera parte nos va a hablar de sus propuestas, nos va a decir por qué es importante enseñarles filosofía a los niños, enseñarles a pensar por cuenta propia. Nos va a decir que nosotros cuando llegamos a ser adultos no tenemos tiempo de nada, a veces ni de convivir con nuestros propios hijos, porque estamos sumidos en el trabajo, en nuestras tareas, en pagar las cuentas, y los niños se asombran de todo. Entonces, a través del asombro podemos ir resolviendo muchas preguntas y cuestiones que a ellos se les plantean. Él pone, por ejemplo, cómo el cuerpo de los niños va creciendo, va cambiando, y ellos mismos se sorprenden. Entonces el asombro tiene que ser una parte fundamental de ir cuestionándonos cada vez más sobre lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana. Se menciona mucho también a este filósofo estadounidense Matthew Lipman, el creador de este concepto de Philosophy for Children, que fue un programa totalmente innovador, muy apoyado, auspiciado por el Departamento de Educación de Estados Unidos, en el cual empezó a hacer prácticas, ejercicios, dinámicas para enseñarles a los niños a pensar. Entonces, también me gustó mucho porque hace algunas referencias a esta obra maravillosa de El Principito, de Saint-Exupéry, y se habla del capítulo 13 para ejemplificar cómo los adultos no tenemos tiempo y nos enfocamos en cosas que a veces los niños no comprenden. El capítulo 13, si ustedes se acuerdan, habla del encuentro con el hombre de negocios, y ahí está el Principito y le dice al hombre de negocios, ¿qué haces? Y el señor de negocios le dice, no le hace caso, ¿no? Porque se la pasa contando, ¿no? 2 más 3, 5, 5 más 2, 7, 7 más 3 son 10, 10 más 20 son 30. Dice, ¿qué, perdón? ¿Qué estás contando? Pues estoy contando. Y dice, todas esas cositas que están allá arriba, esos puntitos, ¿no? Y esos puntitos, ¿qué son? Pues las estrellas. ¿Y para qué las quieres contar? Dice, porque es importante. Dice, soy una persona seria. Y entonces el hombre de negocios no tiene tiempo más que para estar contando y contando y contando. Entonces dice que no dejemos de lado, que nos interesemos por el pensamiento de los niños. Para los que somos profesores o tenemos contacto con niños pequeños, con nuestros hijos, es importantísimo dedicarles un espacio a pensar, a cuestionarse la vida, a tratar de responder. Posiblemente no tengamos las respuestas a todo lo que se preguntan, pero sí podemos orientarlos. Entonces, se habla también en este libro de el pensamiento cuidadoso. El pensamiento cuidadoso es muchas veces el elemento que nos hace tanta falta en las escuelas, en las familias. Preguntar simplemente cómo estás, cómo te sientes el día de hoy. Ese pensamiento cuidadoso es una forma de llegar a través de los sentimientos, saliendo de nuestra zona de comodidad, de nuestro individualismo, y acercándonos a los demás, acercándonos y preguntándoles cómo están, cómo se sienten, en qué te puedo ayudar. Entonces se habla mucho de eso, hay que fundamentarlo, promoverlo, este pensamiento cuidadoso, que es más humano, más empático. Y también él dice que podemos ir descubriendo en el conocimiento de los niños, de su pensamiento, qué les asombra, qué les apasiona, para irlos dirigiendo
en el futuro hacia aquello que les apasiona, porque nosotros en el fondo lo que estudiamos, lo que conocemos es porque nos gusta, nos asombra, nos genera curiosidad, interés, y la filosofía puede ser una gran herramienta para cultivar la curiosidad, el asombro, sobre todo la fundamentación de las cosas. No simplemente opinar de todo, sino realmente dar fundamento de lo que nos gusta. Y este libro es una maravilla. Ojalá lo puedan conseguir, lo puedan leer. Y tiene, me parece, otro libro este autor, Jordi Nomen, que se llama El niño filósofo y el arte. Entonces ya eventualmente haré otro video con una reseña sobre ese librito. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse, activen la campanita para estar atentos a los videos que vaya subiendo. ¿Vale? Muchas gracias. Bye.